Bien, estamos llegando a la tercera charla de todas las cosas nuevas. Y esta es una serie basada en el Apocalipsis. Ahora, obviamente a mí me encantaría tener todo el tiempo para explorar el Apocalipsis desde el versículo 1 hasta el último versículo del Apocalipsis, pero nos darían unos cuantos años, por lo menos un par de años. Entonces vamos a elegir, y he elegido realmente, y esto es algo importante, el último capítulo, y de hecho el último capítulo, la última página de la Biblia para explorar. De eso es de lo que hemos estado hablando. Y entonces yo quiero que recordemos algunas cosas. Primero yo hablé, ¿verdad? Porque siempre nos han dicho, nos han hablado de todo lo que sí creemos que va a ocurrir durante el Apocalipsis, o de lo que sí habla el Apocalipsis. Nos hablan del número de la bestia, del 666, que es lo mismo, del Armagedón, del Apocalipsis zombie. No, eso no, pero también incluye, ¿verdad? Uno en la imaginación empieza a pensar en todo eso, del fin del mundo, las catástrofes. Nos dicen que cada vez va a haber más dolor, más terremotos. ¿Cuántos han escuchado de ese tipo de historias? ¿Verdad? Todos, todas. Y nos han dicho que realmente el Apocalipsis lo que nos habla es de el final de la historia, el final del mundo. Y realmente es todo lo contrario. Y yo he querido en estas tres charlas, yo he dado la primera, Caro dio la segunda, hoy hace 8, y en esta tercera, que terminaremos la serie de hoy en 8, desmontar esa idea y empezar a hablar de lo que es bueno en el Apocalipsis, de lo que sí habla el Apocalipsis. Y yo en la primera charla hablé de las 7 ausencias definitivas, lo que Dios dice no va a haber nunca más eso. Y yo quiero que lo repasemos. Las 7 ausencias definitivas que dice el Apocalipsis es que no va a haber más mar. ¿Ya escucharon la primera charla todos? Porque si no, van a salir aquí un poco desmotivados. No va a haber mar, y usted dice, ahora sí es cierto que Dios metió la pata, ¿verdad? Porque ocupamos la playita, sobre todo en un país como este que dependemos mucho del turismo. Si nos quitan el mar, ahí estamos jodidos, ¿verdad? No va a haber más muerte, y eso sí nos gusta. No va a haber más llanto, más lamento, más dolor, más maldición, y no va a haber más noche, que ahí también uno dice, suave Dios, a mí me gusta dormir. Sobre todo cuando uno va llegando a cierta edad, la noche es una bendición, ¿sí o no? Cuando uno es más joven, la noche es para salir. Pero a estas alturas de mi vida, cuando sale la primera estrella, yo estoy ya poniéndome, no me estoy poniendo una pijama, pero ya estoy yendo para el sobre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estas ausencias? Nos encantan estas: muerte, llanto, lamento, dolor y maldición. No sabemos muy bien qué quiere decir no haber más mar o más noche. De eso hablé hoy hace 15 días, del mar. Y yo quiero repasar, así es como termina ese texto donde está diciendo todas estas cosas, y yo sé que esto es un enredo, pero para que entendamos, dice, he aquí nuevas estoy haciendo todas las cosas, y aquí en Caina, Pollo Panta, nuevo está en primer lugar, y ese orden no es usual en el griego, lo que quiere decir que el énfasis del texto es que está haciendo todas las cosas nuevas ahora mismo, en este momento, ya, no es a futuro. El Apocalipsis no es algo que va a ocurrir en el futuro. El Apocalipsis y lo que estamos narrando es algo que está ocurriendo a partir de ya, en este momento. Dios está haciendo las cosas nuevas ya. Y lo voy a demostrar hoy un poco más profundamente. Si usted no ha visto la charla, la primera charla, me gustaría que usted vaya al canal de YouTube de nosotros, la encuentre y la pueda disfrutar, porque hablo mucho de esto. Entonces, el mar simboliza todo esto. El mar simbolizaba muerte en el Antiguo Testamento. Acuérdense que vacacionar en el mar es algo muy moderno. Hace dos siglos más o menos empieza la gente a vacacionar en las playas. Antes el mar no era un asunto de goce, de disfrute, sino que era la amenaza más grande, la separación más grande. Ahora uno agarra un avión y cruza el mar, ¿verdad? Y se va a Europa en ¿cuánto? 9 horas, 10 horas está allá. Pero agárrese un barquito como hizo Cristóbal Colón y sus secuaces, con el perdón, y véngase a explorar. El mar era el enemigo. Y cuando Dios dice no va a haber más mar, lo que está diciendo es que no va a haber más muerte, porque el mar representaba muerte. No va a haber más llanto, porque el mar representaba el llanto, el dolor, la separación, la enfermedad.
¿De dónde vinieron todas las enfermedades y las plagas? No solamente aquí. Está totalmente atestiguado que el barco que llegó, un barco específico que llegó a Inglaterra en 1725, llevó la peste y murieron miles de personas. Allá no sé, en esa época no se puede hablar de millones de personas en Inglaterra o en el Reino Unido, lo que llegó a ser el Reino Unido, porque había menos habitantes, pero hubo una peste que mató mucha gente. ¿De dónde venían las pestes? Del mar venían las pestes. Porque era lo que venía de afuera y nosotros no teníamos las defensas. ¿Qué fue lo que exterminó más personas en nuestro continente cuando vinieron los conquistadores? También una peste. El mar representaba la muerte, el llanto, el lamento, el dolor, la maldición que venía de afuera, la conquista de afuera. Y por lo tanto, todo parecía ser una noche eterna o perpetua. Pero hablemos un poco más, y estoy repasando todavía, de quién escribe el Apocalipsis. El Apocalipsis lo escribe Juan de Patmos. Y le dicen de Patmos no porque hubiera nacido en Patmos. Aquí está Turquía, allá está Grecia, por aquí abajo estaría Líbano y Israel, y por allá está Italia. Y Patmos es esta isla que está aquí, la más separada en aquel entonces. Recordemos lo que estoy diciendo. Ahí no era agarrar una lancha rápida, de las que usan ahora muy efectivamente los narcotraficantes, ¿verdad? Ni un submarino, ni nada. Ahí era separación absoluta y lo habían desterrado. A Juan lo habían llevado al destierro. Y por lo tanto, cuando Juan de Patmos está escribiendo, dice, no habrá más mar cuando Dios venga. Él está deseando que todo esto que está a su alrededor y que simboliza separación, muerte, tristeza, llanto, eso se va a acabar. Lo único que él ve es mar a su alrededor, está una isla. Y es el destierro, como el conde de Montecristo también, ¿verdad? Es el destierro. Pero para Pablo también representa el mar la muerte. Pablo naufragó 2 veces, ¿recuerdan? Y en una estuvo a punto de morir. Y en un momento dado, Pablo le dice, cuando está encarcelado en Roma, vamos a regresar un poco aquí. Imagínense Roma acá fuera del mapa, pero como por aquí. Y por aquí está Jerusalén. Y Pablo le dice a Timoteo, y le dice, mae, procura venir a verme. Está encarcelado Pablo y sabe que su muerte está próxima por 2 razones. O lo matan porque está encarcelado y está con una sentencia, se cierne sobre su cabeza, o por vejez, ya estaba roco y se siente solo. Y todo este mar lo separa de todo lo que él ama. Y le dice a Timoteo, procura venir a verme antes de que llegue el invierno. ¿Por qué le dice eso? Porque en invierno no se puede cruzar el mar. Ahora sí, porque tenemos cruceros y tenemos un montón de tecnología. Pero en invierno todo el mercado, que eso es otra cosa que representaba el mar, representaba la quiebra. El mar, y en invierno representaba la ausencia de mercado, de comercio. No se podía comerciar, lo que ya había llegado a un lugar, ya eso era lo que tenían. Tenían que esperar que pasara el invierno para empezar a comerciar de nuevo. Y Pablo le dice, procura venir antes de que llegue el invierno, porque si no cruzas el mar antes de que llegue el invierno, no te voy a ver porque voy a morir. Y yo siempre he dicho, esa frase de Pablo me parece súper importante, súper importante. ¿Qué cosas tenemos que hacer en nuestra vida antes de que llegue el invierno? Antes de que sea tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Esto es muy importante, porque hay un mar emocional que nos separa de muchas personas y hay que cruzarlo antes de que sea demasiado tarde. El perdón es un mar emocional que nos separa de familiares, de amigos, de hermanos y de hermanas. Y es un mar que hay que cruzar antes de que sea demasiado tarde, porque después es el llanto y el crujir de dientes cuando decimos, pude haberlo hecho, tuve la oportunidad de hacerlo. Cuando tenemos, aún no me ha tocado, pero nuestros padres suficientemente ancianos y ancianas como para que representen una carga,
Y entonces, hablando de cruceros, estaba leyendo un día de estos que ahora hay una muy buena moda que, digo yo, si mis hijos algún día yo les resulto bien cargoso, esa es una buena solución. Les sale más barato llevarlos a un crucero eterno, pagarles un crucero, ahí tienen comida, tienen hospital, tienen de todo. Mucho más divertido que un asilo, ¿verdad? O que un lugar donde los cuiden que tienen un poco más de carencias. Pero cuando faltan nuestros padres, viene esa frase que he escuchado muchas veces: ¿por qué no fui a verlo antes? ¿Por qué no lo abracé antes? ¿Por qué no le dije que lo amo, que la amo antes de que llegue el invierno? Entonces, Patmos simboliza el mar, y el mar simboliza muerte, llanto, lamento, dolor, maldición, y todo esto es una larga y triste noche. De eso está hablando el Apocalipsis. Está diciendo, todo eso en su vida he empezado yo a eliminarlo. He empezado a eliminar la separación, he empezado a eliminar la muerte, el llanto, el lamento, el dolor, la maldición. Y un día de estos, quizás de hoy en 8, vamos a hablar un poco más de algunas de estas otras, sobre todo llanto y lamento y dolor. Pero noten esto, de estas 7 carencias que Dios, o ausencias definitivas que Dios está prometiéndonos, hay 5 que son emociones y 2 que son cosas específicas. El mar y la noche no son emociones, pero la gran mayoría son cosas que sentimos, que nos duelen. Y nos está diciendo, yo estoy ya, a partir de este momento, haciendo todas estas cosas nuevas. Todas estas cosas nuevas. Hoy voy a hablar de la noche. No habrá más noche. ¿Qué significa? Pero antes de hablar de eso, yo quiero, o hablar detalladamente de eso, necesitamos regresar a algunas afirmaciones que hace Juan de Patmos en el texto que nos ocupa al final del Apocalipsis. Porque efectivamente nosotros le pusimos atención a la última parte y no a la primera. Ahora, quiero hacer una advertencia. A partir de ahora, agárrense bien fuertes. Si tienen cinturones, ahí no hay cinturones, ¿verdad? Porque probablemente vayamos a estudiar algunos temas teológicos que son un poquitico pesados. Ahora, Apocalipsis en sí mismo es un libro pesado, ¿verdad? Y lo intentamos hacer digerible, pero hay tramos que necesitamos hacer con seriedad, siempre con seriedad, pero hay tramos que necesitamos como desmenuzarlos con más profundidad. Así que si usted tiene donde anotar, esto va a ser importante a partir de ahora. Ok, nosotros le pusimos atención hace 15 días a esta última parte. Dice lo mismo que el mar, no hay más mar. Pero no le pusimos atención a esta primera parte que señalo ahora. Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué significa cielo nuevo y tierra nueva? ¿Qué significa esta frase? Cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos que entender que estamos justo en la última página de la Biblia. Y a mí me interesa que ustedes y yo entendamos qué es verdaderamente, cuál es el mensaje realmente que Dios quiere que nos dejemos del Apocalipsis. Todo lo demás del amarillismo, y de hecho, esto es muy importante, lo vamos a ver después. El Apocalipsis se usó mucho para manipular a la gente, ¿o no? Antitos de la Reforma protestante, habían varios muy buenos recaudadores de limosnas que vagaban por el imperio, Sacro Imperio Romano y Germánico, así se llamaba el imperio de la Iglesia Católica, y decían, si usted no echa la plata, el alma de los seres que usted ama no salta del purgatorio. Así que vaya echando, porque vienen tiempos terribles. Y entonces tenían unas cajas grandes donde sonaba, decía, eche la moneda. En el momento en que suena la moneda donde cae, el alma de sus seres queridos acaba de salir del purgatorio. Y se cobraban indulgencias también. Ahora, la iglesia evangélica no se quedó atrás.
con el cuento de que ya viene el juicio final, nos han dicho, diezme todo lo que tiene. Hace no demasiado tiempo, yo no sé si usted se acuerda, nos dijeron, a mí no, bueno, yo lo escuchaba, pero obviamente yo eso, más bien vacilé mucho con eso, pero hubo muchos pastores aquí en Costa Rica, de iglesias muy grandes, voy a decirlo sin decir el nombre, una de las iglesias más grandes que hay en San José, que ahora que estuvo en Moravia, de ahí tengo que decirlo, y algunas otras iglesias decían, en septiembre, el 12 de septiembre es el fin del mundo. ¿Se acuerdan de eso? El 26, porque era la luna roja y la no sé qué y no sé cuánto. Desde hace 1200 años nos dicen que se acaba el mundo en la luna roja. Un montón de veces. Y recuerdo que se hicieron bodas colectivas, digo yo, no porque todo el mundo se casara con todo el mundo, sino porque se casaron como 200 parejas que vivían en concubinato escandaloso, y entonces les dijeron, mae, si no se casan antes del 20, ¿qué era? Del 26 se los lleva a Candanga. Y claro, vieran qué avivamiento hubo. Todo el mundo casándose, ahora están arrepentidos. No, mentira. Los embarcaron. Echando plata, porque ahora sí, si usted diezma y dona y no sé qué, y yo no estoy diciendo que diezmar sea malo, pero suave, la motivación tiene que ser otra. La motivación no tiene que ser el miedo, y el Apocalipsis nos lo han vendido como la tarjeta de embarque al final del mundo, y es todo lo contrario. Así que estamos en la última página del Apocalipsis. Y ahora recuerden algo que también dije en la primera charla, y es que el Apocalipsis y el Génesis están emparentados. Hace 15 días hice un recuento de prácticamente todo lo que dice el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis comparado con el Génesis, y todo calza. Dios en primer lugar crea el cielo y la tierra, luego hace cielos nuevos y nueva tierra. Primero hace las lumbreras, el sol, las estrellas y la luna, y luego dice que ya no habrá necesidad de sol y de estrellas porque la noche no existirá. Y así todos los detalles del Apocalipsis. Ahora, vean esto, recordémoslo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Y aquí vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Vamos a ver qué quiere decir cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, ojo, este texto es muy importante porque aquí se rompe la idea de que Dios va a destruir la tierra. En ninguna parte de la Biblia o del Apocalipsis se dice que todo lo que conocemos se va a destruir y Dios va a crear todo desde cero. Dice que se va a renovar, se va a restaurar. Es decir, la idea de que va a venir un meteorito en algún momento y va a despedazar esto y va a haber una extinción masiva, eso es mentira. Es mentira que va a haber un terremoto que va a despedazar todo lo que conocemos, o que va a venir un huracán que va a despedazarlo todo, o que una guerra con bombas atómicas, nucleares, de hidrógeno, de lo que usted quiera, va a arrasar con la faz de la tierra. Eso no lo dice el Apocalipsis en ninguna parte. Si dice que va a haber una descomposición de lo que conocemos, es decir, que cada vez esta sociedad va a ser peor y peor y peor, pero no una destrucción total. Tampoco quiere decir esto que no le pongamos atención al cambio climático. Como no se va a destruir todo, entonces no le pongo atención. Obviamente va a haber muerte, obviamente ya lo estamos viendo. Entre menos atención le pongamos al cuidado de la creación, más muerte vamos a ver. Pero no va a haber una extinción absoluta. Dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva desde lo que ya existía. Dios no destruye el mundo que ha creado. La promesa, y es que qué fácil se nos olvidan las promesas que hace Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de Génesis después del diluvio? Nunca más. Nunca más destruiré y eliminaré a la humanidad. Y puso un arco iris para que nos recordáramos, ¿cierto o no? Pero qué fácil se nos olvida cuando algún patas vueltas se para y dice, esto ahora se acaba y todo el mundo se va a morir. Así que cásese ya, o tipo de esas cosas. No va a haber eso, no va a haber tal cosa.
Toda vez que nos digan que vendrá un terremoto, que todo lo destruirá, o un meteorito que destruya la tierra, o incluso una extinción masiva final, debemos comprender que son exageraciones catastróficas que desconocen el mensaje central del Apocalipsis. Ahora, otra cosa que nos han vendido y que no es cierta es que vamos a pasar la eternidad en el cielo. ¿Cuántos creen eso? Que nos vamos a ir al cielo y nos vamos a ir eternamente. No, entonces ¿para qué va a hacer Dios un cielo nuevo y una tierra nueva? Lo que nos da Dios con la salvación es un tiquete ida y vuelta al cielo. Vamos y regresamos. Y vamos a vivir eternamente en esta misma tierra restaurada, hecha nueva completamente. Así que de ahí, esa visión de que todos nosotros vamos a estar en el cielo adorando al Señor aburridamente, eternamente y para el siempre. Digo yo aburridamente porque es como la visión que tenemos, ¿verdad? Vestidos con una bata blanca que no sé a quién se le ocurrió, que íbamos a estar vestidos con bata blanca todo el mundo, ¿verdad? O sea, una cosa rarísima, todo el mundo ahí con bata blanca adorando al Señor. Y claro, por eso los niños dicen que yo no quiero ir a ese cielo. Y de repente dicen que el mar es de cristal. ¿Y para qué quiero mar si es de cristal? Que por cierto, esa mención del mar de cristal alude a que no va a haber más separación, es decir, que se puede caminar sobre el agua. Que ya no, el mar no representa ningún peligro. Y que no va a haber entonces en esa visión futura de eternamente en un cielo aburrido, ya no va a haber ni siquiera chismes como el de Shakira y Piqué. Para divertirnos. O sea, no se puede vivir así en la vida. De tal manera que Dios, pero viendo eso, dice, no, tranquilos, no es que siempre van a estar en ese lugar etéreo, el cielo, sino que voy a crear, voy a recrear, voy a restaurar el cielo y la tierra. Es decir, el cielo, dícese lo que ustedes ven en la bóveda, las estrellas, los astros, y luego la tierra, lo que vemos acá, lo voy a hacer restaurado. Pero ojo, que todo eso que está diciendo que va a hacer con el cielo y con la tierra es lo que viene diciendo hace tiempo que va a hacer con usted y conmigo, y que ya está haciéndolo. Nos está restaurando, nos está haciendo nuevos, ¿o no? Y ya está sucediendo. Y tenemos a la mano esa promesa para que funcione en nuestra vida. Es más, voy a decirles, ¿puede Dios restaurar las finanzas de cada uno de nosotros? Puede hacerlo, sí. Es más, lo he visto muchas veces. Y lo he visto en mi vida. No están como yo quisiera, pero están bien restauraditas. Puede estar mejor, yo le digo eso al Señor. Pero hay todo poco a poco, ¿verdad? Entonces, ida y vuelta. En lo primero que dije hace 15 días es como si Dios hiciera un control de él. Es decir, va a eliminar muchas cosas, 7 cosas concretamente les va a eliminar. Pero en esto que estoy diciendo del cielo y de la tierra, es solo le va a hacer un reset. Yo siempre le digo a Laura, no quiero echarla al agua, pero bueno, de vez en cuando toca. Laura es mi esposa, ¿verdad? Y me dice, es que no funciona la computadora y no funciona. Y yo le digo, ya la apagó. Usted la apaga, la enciende y todo empieza a funcionar de nuevo. ¿Les ha pasado? Todo, usted lo apaga, lo enciende y probablemente empieza a funcionar. Y eso es lo que Dios está haciendo y diciéndonos, yo puedo apagar y reiniciar todo esto para que funcione de nuevo. Y eso es lo que hago en su vida. Yo puedo detener lo que está sucediendo y reiniciar todos los programas de su vida para que funcionen como tienen que estar funcionando. Y eso lo estoy haciendo ahora mismo. Entonces es diferente. Ahora bien, para entender el texto de cielos nuevos y tierra nueva, tenemos que irnos al contexto grande de la Biblia. Vámonos a Isaías. Ojo, que Isaías fue escrito 670 años, entre 600 y 700 años antes de Cristo. Y el Apocalipsis fue escrito en el año 90 después de Cristo. ¿Cuántos años hay de diferencia entonces? 700. Entre 700 y 800 años, ¿cierto? De diferencia. Y ven lo que dice Isaías 65, 16 al 23. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Dios está diciendo esto desde hace mucho tiempo, no desde Apocalipsis. Dice, presten atención, ojo, lo está diciendo 600 años, 700 o casi 800 años antes de que Juan de Patmos lo diga, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva.
Y en hebreo ese estoy por crear, no lo supieron traducir bien, pero no es estoy por crear, es estoy creando estas cosas ya nuevas. Ya las estoy creando nuevas. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Y otra vez, a punto de crear y estoy por crear es la misma expresión hebrea. Alégrense por lo que ya está a la mano en sus vidas. Que ya pueden optar porque Dios pueda restaurar su vida, sus emociones, sus relaciones. Todo lo que concierne al cosmos que le rodea a usted. Yo estoy haciéndolo ahora mismo. Así que alégrense y regocíjense. Sigamos con Isaías. Estoy por crear una Jerusalén feliz. Ahora, cuando habla de Jerusalén, habla de la ciudad donde nosotros habitamos, ¿verdad? Feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. ¿Se les parece lo que dice lo que dice Apocalipsis? Es exactamente lo mismo. Y aquí 6 veces utiliza palabras que tienen que ver con alegría. Feliz, alegría, regocijaré, alegraré, llanto, clamor. 1, 2, 3, 4 y en el versículo anterior habían 2 más. Porque el énfasis de este texto, tanto de Isaías como de Apocalipsis, son nuestras emociones. Es lo que sentimos. No habrá más llanto ni más dolor, sino que va a haber felicidad, alegría, regocijo, alegría. Dios está haciendo eso ahora mismo. Dios está haciendo eso. Lo que corresponde al estribillo del Apocalipsis que le da nombre a nuestra serie. Todas esas cosas están siendo hechas nuevas ahora mismo. Están siendo hechas nuevas. Yo quiero contarles algo rápidamente porque no quiero detenerme demasiado. Incluso cuando yo conocí a Lau, yo era muy depresivo. Y no es que estoy 100%, ¿verdad? De vez en cuando ando de capa caída, que llaman. Pero padecía de eso que últimamente, gracias a Dios, se está hablando más de algo que es clínicamente diagnosticado como depresión. Es decir, no era un desgano, no era una tristeza y tampoco era como que no le ponía ganas. Era algo clínico que tuve que tratar. Y llegó un momento, quiero decir, desde que conocí a Laura, para que vea, que eso empezó a cambiar en mi vida. Aleluya, hermano. Así es. Y creo que Laura puede decirlo sin ningún atisbo de exageración, que yo hace años, que sí, me puedo poner triste como cualquiera, pero nunca más he estado deprimido. Y para quienes hemos padecido esa dolencia, esto que estoy diciendo es como un milagro, es un milagro. Y no me tomo nada más que café, a veces algunas otras cosas, pero después les cuento cuando los invite a mi casa. Todas esas cosas en mi vida fueron hechas nuevas. Otra cosa que fue hecha nueva en mi vida es que a los 15 años yo fui abusado sexualmente, fui violado por 4 hombres. Y eso destrozó mis emociones y destrozó mi forma de ver la sexualidad, las relaciones, el amor, a Dios, a la iglesia. Incluso recién casado, toda esa parte de la sexualidad era una lucha absoluta que tenía que ser hecha nueva. Tenía que ser restaurada totalmente. Mi visión de Dios tenía que ser restaurada totalmente. Mi visión de la iglesia tenía que ser restaurada totalmente, porque Dios está haciendo todas las cosas nuevas en mí y lo puede hacer también en ustedes. Isaías 65, continuamos. Nunca más, y este texto me fascina, nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días. Ustedes saben lo que hemos vivido nosotros con Santi, ¿verdad? Y las veces que hemos visto cerquita desde el día que nació, que sus días sean cortos. Ni ancianos que no completen sus años. El que muere a los 100 años será considerado un carajillo.
El que muere a los 100 años va a ser como si muriera un niño, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Veamos esto. Dice el texto, nunca más habrá niños que sufran enfermedades y que sus días sean cortos. No habrá niños enfermos ni que mueran bebés. Pero ahora usted dice, eso es en el futuro. La ciencia y la medicina avanza pasos agigantados, ¿o no? Si no, mi hijo no estaría vivo. Les cuento rápidamente una de las cosas que resultó maravilloso, porque el texto de que estoy haciendo todas las cosas nuevas y de que no va a haber bebés que se mueran tan temprano, se está cumpliendo en mi hijo también. Cuando Santi nació no tenía esófago, una buena parte del esófago no lo tenía, de tal manera que si no se opera se muere o no. Si no se opera el mismo día, pues se muere. Y la ciencia ha avanzado suficiente como para que niños que nazcan con esas dolencias ya no tengan que morir. El texto que dice que estoy haciendo las cosas nuevas y todas estas promesas las podemos empezar a ver ya, se cumple también en eso. O la ciencia no nos ha salvado la vida a usted y a mí, muchas veces. Muchas veces. Vean esto. Esto lo saqué del Acta Médica Costarricense, volumen 57, número 2, del 2015, y leo para ustedes algunas cosas. La tasa de mortalidad infantil fue de 248.3 por 1.000 nacidos vivos en 1920 y pasó a 8,8 en el 2009. Eso es una mejoría del 96.4%. Eso es impresionante, no es milagroso. No es que se está cumpliendo lo que Dios dice, no va a haber más niños que mueran. Claro, eso lo vemos en nuestro país, todavía hay muchos países que eso no lo ven, pero en todos los índices no pasa más de, vamos a ver por ahí, 98%, 96%, 90.5%, etcétera. Una maravilla, una maravilla. Lo que quiere decir realmente que lo que dice el texto bíblico de que estoy haciendo las cosas nuevas, y este texto que dice que no va a haber niños que mueran, se está empezando a cumplir. ¿Cómo era en la Edad Media? ¿Cómo era a principios del siglo XX en Costa Rica la tasa de mortalidad infantil al nacer? Y de las mamás que daban a luz, era altísima. Era altísima. Ahora eso no ocurre, de tal manera que la promesa de Dios se cumple y la podemos ver y palpar. Pero nos han enseñado que el Apocalipsis es para el futuro, no para ahora. Pero yo lo veo cumplido aquí, ¿o no? Yo lo veo cumplido aquí. La siguiente parte del texto, la esperanza de vida. Hablamos de que los ancianos, ¿se acuerdan cómo vivía la gente en Génesis? Matusalén y todos esos carajos. ¿Cuánto vivían? 900 años, 600 años, por ahí, ¿verdad? Ahora bien, ojo, esto es en España, no encontré los datos de Costa Rica, pero a principios de 1900, el promedio de edad era entre 33.9 para los hombres, por ahí, y un poquito más para las mujeres, 35.7, y al 2016, 80.3 para los hombres, 85.8 para las mujeres. ¿No creen que lo que dice la Biblia es que está restaurando lo que se perdió después de la caída en el Edén? Es decir, que cada vez, vean esto, en el Paleolítico el promedio de vida eran 22 a 33 años. Ya ninguno de los que estamos aquí estaría vivo. ¿Cierto o no? En la edad de bronce 26 años, ahora en la edad media 31 años. También estaríamos la mayoría. ¿Cuántos tienen menos de 31 años? Ojo. A inicios del siglo XX, 50 a 65 años. Y actualmente en Costa Rica el promedio excede eso. 80 años. Y tenemos zonas azules, se llaman, ¿verdad? Donde eso todavía es mucho mejor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto? Cuando Dios dice voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, quiere decir que todo esto va en el combo, ya está restaurando todas las cosas. Uno puede tener una visión fatalista y decir todo va de mal en peor, pero también puede ver el texto bíblico y decir esto se está cumpliendo. La expectativa de vida de ustedes y mía es mucho mejor ahora que si hubiéramos nacido hace 30, 40 o 50 años en este mismo país.
Sigamos leyendo Isaías. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. También la justicia laboral está aquí. Lo que usted trabaja, usted lo disfruta. El trabajo que usted hace, usted lo va a poder ver con frutos. No voy a detenerme demasiado acá. Volvamos un instante aquí. Dice, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y al final dice, alégrense, más bien regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. 2 veces utiliza la palabra crear. Y la palabra hebrea que aparece ahí por crear es bara. Génesis 1:1 suena en hebreo así. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara. En el principio creó de la nada. Creó Dios los cielos y la tierra. Pero aquí, bara no quiere decir que va a crear de la nada, sino que va a crear desde lo que está decadente, que va a remediarlo, que va a restaurarlo. La palabra realmente tiene que ver con restaurar las cosas que ya existen, no destruirlas, sino restaurarlas. Ahora viene aquí la parte que yo digo que vamos a hablar de algo un poco complicado, el ya pero todavía no. La tensión escatológica se llama esto. Y voy a detenerme unos minutos antes de avanzar. Esta parte es un poco complicada, pero voy a intentar hacerla lo más sencilla posible. Esto es un término teológico que se estudia desde hace unos 70 años en la teología, el ya pero todavía no. Y esto quiere decir que todo lo que estoy diciendo se resume en esto. Vivimos entre lo que Dios ya inició, es decir, que ya podemos vivir en nuestra vida esa restauración de la cual habla el texto, pero también aún no ha completado todas las cosas. Es decir, seguimos siendo mortales, ¿cierto o no? Y sigue habiendo enfermedad o no. Y sigue habiendo catástrofes o no. Y sigue habiendo tristezas de vez en cuando o no. Y vivimos en un interín entre lo que Dios ya empezó a proveer y a restaurar y lo que todavía no se ha cumplido por completo. En ese paréntesis, eso es lo que se llama el ya, pero todavía no del reino. Y aquí hay un gráfico que les quiero mostrar. Yo sé que se ve pequeño, pero puedo explicárselos. Antes del nacimiento de Jesús, todo era opresión, la Biblia lo describe como la era presente, es decir, la era decadente, pero después viene Jesús y el reino de Dios empieza a crecer acá, ¿verdad? Donde la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús suceden acá, y aquí empiezan a ocurrir ¿qué cosas? ¿Milagros o no? ¿Sí o no? Cuando viene Jesús a la tierra, ¿qué es lo que hace? Un montón de milagros. Sana a gente que estaba ciega, al paralítico, todo, incluso el poder sobre la creación. Todo eso empieza a ocurrir aquí en el ya, pero todavía no del reino. Es decir, que alguien me preguntaba, ¿por qué Dios no sanaba a todos y a todas las personas? Porque sanó a algunos y otros no. Y algunos los sanó como por partes. Había uno que era ciego y lo sanó, ¿verdad? Y de repente abre los ojos y dice, veo como si los seres humanos fueran árboles, es decir, quedó medio chueco, ¿verdad? Fue una sanidad ahí medio. Entonces tuvo que completarla Jesús, ¿verdad? Era como por partes. Y aquí empieza a suceder todo eso. Ahora, esta es la historia donde usted y yo vivimos. Aquí viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y nuestro momento presente, donde el reino de Dios empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta la plenitud cuando regresa Cristo, y a partir de aquí ya la muerte no existe. ¿Ok? Jesús lo describe de muchas maneras. Dice, por ejemplo, el reino de Dios se asemeja a una semilla de mostaza, que es muy pequeñita al principio, pero que empieza a crecer y crecer y crecer, y se convierte en el árbol de hojas más grandes, que incluso las aves grandes hacen nido en ella. Creo que tengo ese texto acá. Dice, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra. Es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús acá? Jesús está diciendo, entiendan que yo ya empecé a hacer esto. Que las cosas que dice el Apocalipsis y que dice Isaías, que se harán nuevas, yo ya empecé, yo inauguro la era de las cosas nuevas.
Yo inauguro la era de las cosas restauradas. Yo inauguro la era de las posibilidades, de que no habrá más mar de separación, de dolor, de lágrima, de oscuridad, de que la enfermedad cada vez va a ser menos, cada vez va a ser menos, de que los seres humanos vamos a vivir cada vez más y con más calidad, de que los niños no van a tener que morir de hambre o morir de enfermedad, porque yo estoy restaurando todas las cosas, el bienestar va creciendo o no. Porque si usted y yo hubiéramos nacido hace 50 o 60 años, el bienestar que tenemos hoy en día en nuestras casas, incluso esto que tenemos y el internet y todo, no lo hubiéramos tenido a mano, ni la salud, ni la atención médica, ni un montón de cosas. Incluso la democracia que tenemos en nuestro país y que hay que cuidar. Dice Jesús, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación, ojo a la palabra que utiliza, la restauración de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos que gobernarán las tribus de Israel. Jesús utiliza una palabra aquí que me llama mucho la atención. Perdón que regrese al griego, y no sé si todos ven. La palabra importante aquí es palingenesia. Palingenesia, que se traduce por regeneración de todas las cosas. Ojo, regenerar no es desaparecer y crear desde nada, es usar lo que ya hay y a partir de ahí regenerar las cosas y hacerlas que funcionen bien. Y Jesús dice, yo estoy regenerando las cosas ya, actualmente. Eso es el ya, pero todavía no. Ahora, hay escuelas de teología que quizás usted pertenece a alguna de esas y dicen, no, todas esas cosas van a ocurrir en el futuro. Eso se les llama cesacionalistas. Los que dicen los dones y los milagros solo ocurrieron cuando Jesús estaba vivo aquí en la tierra. A partir de ahí no vamos a orar por milagros ni nada. Los cesacionalistas. Ahí se pueden enmarcar escuelas teológicas como, por ejemplo, los metodistas, como los bautistas, algunos de ellos. Muchas escuelas. Pero también está el otro extremo de la gente que dice, no señores, siempre que usted ore Dios va a hacer un milagro, y si no es un milagro es falta de fe de usted o que hay pecado oculto. ¿Sí o no? El cristiano no puede estar, ¿cómo es que decía aquella canción? El cristiano no puede estar triste. ¿Cómo que no puede estar triste? Y si usted no sale de la depresión y de la tristeza, es que hay pecado, porque Dios no ha hecho el milagro. Esos dos extremos son nocivos, pero es lo que abunda o no. Estos dicen culto de milagros y oración. Venga, papá, primero echa el diezmo y luego viene el milagro. ¿Sí o no? Esos otros dicen, agarre su cruz y sufra hasta que venga Cristo. Entonces aguante. Aguante y aguante y aguante y aguante, porque la vida cristiana es sacrificial. Exactamente, pero el texto bíblico y Jesús está diciendo, no, suave, las dos cosas están sucediendo. El mundo antiguo está dejando de existir y ya está empezando a funcionar el mundo que yo he prometido de milagros y de sanidad y de alegría y de gozo y de restauración o de regeneración de nuestras vidas. ¿Y cómo es que llegamos a eso? Mediante la oración, mediante la oración. Sin oración no hay cambio. Aquí hay un texto que quiero ponerles de ejemplo. Esto es Pedro y Pablo. Era Pedro y Pablo, ¿verdad? No eran los picapiedra, pero era Pedro y Pablo los que llegaron a la puerta de la Hermosa y se encontraron a un paralítico. Y el paralítico les dijo que le dieran plata. Exactamente. Dice, no tengo ni oro ni plata, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y justo después Pedro predica y dice que las cosas se están restaurando hasta que llegue el tiempo de la completa restauración. Estas cosas las vamos a ver. Vamos a ver gente que estaba mal y empieza a estar bien. Vamos a ver personas que estaban deprimidas y empiezan a ser personas felices. Vamos a ver gente que estaba enferma y ahora va a empezar pasa de la enfermedad a la salud, a la sanidad. Va a haber gente que está quebrada y va a pasar a la abundancia. Va a haber gente que está rota emocional y relacionalmente y va a pasar a vivir en plenitud relacional y emocional, porque todas las cosas antiguas están pasando y el llanto y el dolor y el lamento está pasando para usted y para mí.
¿Me estoy explicando? Sí. Esa palabra que utiliza aquí Pedro, restauración, es otra que me interesa que ustedes la vean. Y es apocatástasis. Aquí en realidad está en una forma que dice apocatástaseos, pero es apocatástasis. La primera cosa se llamaba palingenesia, recuerda, son palabras interesantes, bonitas, que usted puede añadir a su léxico. De la próxima vez que le diga a alguien, al jardinero, le dice, por favor, me hace una palingenesia de estas plantas, por favor, me las restaura. Es que quiero hacer una palingenesia de mi casa, la voy a restaurar completamente. Exactamente. O le ponemos al perro así, apocatástasis, venga para acá. Es el retorno a la condición original. Cuando ya apagar la computadora, que yo le digo a la hora, no funciona, entonces hay que regresarla al setting de nuevo. ¿Cómo era que, verdad? Uno agarra el teléfono y dice, todos los settings como así, o sea, como de fábrica, para que empiece a funcionar. Entonces, lo que está ocurriendo es que todas las cosas en nuestra vida pueden empezar a hacer o retornar a la condición original para que empiecen a funcionar como deben funcionar. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Yo quiero eso. Y ya lo está haciendo Dios. Ya lo está haciendo. Nuevo cielo y tierra nueva también significa abundancia. Yo quiero que veamos un texto que les va a hacer, yo creo que a algunos, ¿cuánto les gusta? Así, en confianza, porque aquí somos personas, somos familia. ¿Cuánto les gusta el vinito? Pecadores, no, mentira. ¿Por qué levantan la mano con timidez? Como si, levanten la mano, el vinito, el Señor creó esas cosas también. Aleluya. Bien, vean este texto que hay acá, que interpreta el texto de Isaías y que interpreta el texto de Apocalipsis. Esto se encuentra en Segunda de Baruc y usted dice, ¿y dónde en la Biblia carajos está Segunda de Baruc? Es un libro que es extrabíblico, pero es muy importante porque interpreta el Apocalipsis e interpreta también Isaías. Y dice, la tierra dará su fruto 10,000 veces más sobre cada vid. La vid es la planta que da las uvas. Habrá 1,000 ramas y cada rama producirá 1,000 racimos y cada racimo producirá 1,000 uvas y cada uva producirá un coro de vino, es decir, 220 litros de vino por cada uva. Santísima, yo quiero que llegue eso. Cada uva, las botellas son como de 700, ¿verdad? No llegan al litro. Pero bueno, digamos que sean 200 litros por uva. Yo voy a plantar una plantita de esas. Le voy a tener ahí una de esas. Y si el café da más o menos el mismo promedio, con esas dos me conformo en mi jardín. Una de café y una de uvas. Porque Dios también promete que la economía, que las finanzas van a ser restauradas en nuestra vida. No por intercambio, no por compra de indulgencias, sino porque es una promesa y Él le da la gana hacerlo en nuestra vida de gratis. De gratis. Así que yo quiero terminar viendo de cerca, en los últimos 5 minutos, ¿qué significa entonces, a la luz de todo esto que he hablado esta mañana, que no habrá más noche? Porque para mí, las noches de hospital se están acabando. Y por lo menos con nuestro hijo, hace mucho, ¿cuántos años ya? 2 años. 2 años y medio que no pasamos una noche en el hospital con él. Las cosas están cambiando. No sabemos qué viene en el futuro, pero de momento su promesa está ahí y está funcionando. Y las noches de insomnio, porque no sé cómo resolver algo que tiene que ver con mi empresa, con el dinero, con la plata, esas noches de insomnio también se pueden acabar. Y las noches de temor también se pueden acabar. ¿Qué dice el texto bíblico? No habrá más noche. No habrá más noche. Juan 9:4 habla de la noche, dice, mientras es de día tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene en la noche, cuando nadie puede trabajar. Es decir, la noche, la Biblia la ve como el lugar o el tiempo en el que no se puede hacer nada bueno, nada productivo, por lo menos metafóricamente. Y no es de extrañar que, por ejemplo, un género de cine que se origina en Francia se llama noir o negro, el cine negro, que no tiene nada que ver con racismo. Un día de estos estaba yo en una feria del libro y me preguntaron, ¿y este libro, que es una novela que yo escribí, qué es? ¿Qué género es? Y yo dije, es una novela negra.
Me dice, eso es racista. Y yo, su madre, no, mentira. Mentira. Se origina desde la perspectiva de que la noche o la oscuridad es donde se perpetran los asesinatos normalmente, ¿o no? Los delincuentes utilizan la oscuridad para hacer sus fechorías. Y en la noche también es que ocurren los ataques de las guerras más terribles. Casi siempre sucede en la noche lo más terrible. Pero en la noche nadie puede generar nada bueno. Primera Tesalonicenses 5:7. Los que duermen, duermen de noche, pero los que se emborrachan de noche. La noche simboliza para la Biblia también la decadencia de la sociedad. Y cuando el texto bíblico dice que no habrá más noche, está diciendo, ya usted va a poder caminar. Las mujeres, el 31 fue que vimos a dos muchachas, íbamos de regreso a nuestra casa, íbamos borrachísimos, no mentira, íbamos de regreso a nuestra casa, desde la casa de mis papás, y iban dos muchachas, adolescentes, 16, 17 años, les calculaba yo, y un maje atrás, evidentemente bien enfiestado, y ellas iban socando a la línea y les gritaban, y el maje venía también socando la línea, menos mal iba bien cruzado porque no las iba a alcanzar nunca, ¿verdad? Pero iban asustadísimas. Eso ocurre en la noche, ocurre también de día, pero ocurre mucho más en la noche. Lo que está diciendo el texto es que ya en la noche las mujeres podrán caminar seguras en cualquier rincón de la ciudad. ¿Cuántas quieren eso? Que nadie las acose, que no haya peligro, que no desaparezcan, que no las maten, que no las violen. Esa es la promesa de Dios. Y por último, la ciudad no necesita, ya estamos otra vez en Apocalipsis 22, no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la alumbra el resplandor de Dios y su lámpara es el Cordero. Yo cuando leí esto la primera vez dije, si no vamos a ocupar lámparas, va a salir bien barata la electricidad. Pero dice que en realidad es porque aunque haya noche normal, ustedes y yo no ocupamos nada extra para sentirnos seguros. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. Sus puertas no se cerrarán de día y en ella no habrá noche. Esta última frase, sus puertas no se cerrarán de día ni de noche. ¿Cuántos tienen la casa con las puertas bien cerraditas ahora mismo? Aunque uno vive en un lugar que uno dice, este barrio es bien seguro, uno siempre le arranca la puerta o no. Yo recuerdo muy pequeño que la puerta quedaba abierta de mi casa, de mi papá, de mis papás. Y hubo una gente en 1725 que tomó este texto y dijo, ¿saben qué? Si ustedes confían en Dios, que ya viene Jesús a restaurar todas las cosas, dejen las puertas abiertas en la ciudad. Era uno de los requisitos para demostrar fe. Eso sucedió en Wittenberg, en Alemania. Pero no tiene que ver con dejar las puertas abiertas de la casa simplemente por fe. Tiene que ver que todo va a ser tan seguro, va a haber tanta seguridad que usted y yo podemos irnos tranquilos, porque nada va a suceder. Cuando el texto bíblico entonces dice que no habrá más noche, tiene que ver con todo esto. Y una vez más tiene que ver con emociones. Usted y yo nos vamos a sentir seguros, porque Dios cuida de nosotros y de nuestras cosas. Yo estoy prácticamente terminando acá y me quedan 2 minutos. Yo quiero tomar estos 2 minutos para orar, pero también quiero como adelantarles algo que va a suceder de hoy en 8, y es que quiero tomar el tiempo de la última charla de esta serie de Apocalipsis para hablar de los tópicos más usuales, de la bestia del 666, del Armagedón y de lo que me dé tiempo de hablar, para poder saldar esa deuda que tengo con algunos de ustedes de hablar de eso que sí queda como en la incógnita. Pero yo quería hablar de las cosas que son buenas del Apocalipsis y que están ahí a la mano para nosotros. Así que de hoy en 8 yo quiero también que traigan preparadas preguntas, porque quiero tomar un tiempo de que usted pueda levantar la mano y pueda hacer preguntas y yo intentaré responder acá.